¿no? En eso tenemos que ubicarnos bien. ¿Qué elemento o qué componente mecánico soporta torsión? ¿O es muy común que soporte torsión, jóvenes? ¿Se acuerdan? A ver. Torsión. Perno, Inge. Los pernos, los pernos. Los pernos de sujeción, los remaches, yo diría más soportan corte. Corte, los pernos. No, no. Puede ser que en algún caso soporten torsión, pero hay otro ejemplo más común, ¿no? Que soportan torsión. Torsión, no se olviden, es tener un elemento y hacerle esta manera. ¿Perdón? Los tornillos, Inge. Los tornillos. Brocas, Inge. Taladros, Brocas ya. brocas. Brocas, taladros, elementos de perforación, ¿verdad? Los drills, ya. De la Pero más que movilidad, todo, lo que le llaman carga, el eje de transferencia de torsión. exacto. Ya, árboles, ¿verdad? Los árboles, algunos ejes soportan Ah, torsión. Entonces, sí, esos son los elementos más comunes. Ahora, todos estos elementos que han mencionado, ¿no? Los taladros, las brocas, los árboles, su sección transversal es circular, ¿no? Entonces, este capítulo que estamos viendo es, digamos, torsión circular, le llamamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo estamos aplicando a elementos de sección circular, ¿ya? ¿Qué más? Existe torsión, es menos común, pero existe torsión, o puede haber algunos elementos, por ejemplo, vigas que están soportando torsión, pero no es muy común. Yo diría incluso los civiles harían un mal diseño si es que algún componente soportara torsión, ¿no? Entonces no es muy común. Sin embargo, existe teoría, ¿no? Una teoría adecuada para elementos de sección rectangular, de distinta sección, que no sean sección circular, por si acaso. Eso no lo vamos a ver. No. Sin embargo, por ejemplo, en la mayoría de los textos toca un poco, jóvenes, torsión no circular, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, hemos calculado los esfuerzos, ¿no? Cuando hacemos una sección de corte en un eje, en un árbol, en una sección de corte vertical, o sea, o perpendicular al eje del elemento, ahí hemos visto que soportan esfuerzos cortantes. Es un caso de esfuerzos cortantes, de verdad, jóvenes. ¿También? Puro. ¿No? En esa sección no hay esfuerzos normales, ¿ya? Los taus, en otras palabras. Y ya tenemos nuestra formulita para calcular los taus, por si acaso, ¿no? Si la memoria no me falla, el tau máximo depende del momento torsor interno por una distancia, el radio máximo, el radio externo, dividido entre la inercia polar, por si acaso, ¿no? A ver, compartir estaba, dejo de compartir. Aquí está, por si acaso. Estábamos empezando a hacer ejercicios. ¿Y dónde está nuestra formulita para el tau máximo? Aquí está. Este, ¿no? Están viendo mi pantalla, jóvenes, ¿no? Este es el tau máximo. Momento torsor. ¿Dónde está el lapicito aquí? Este momento, no está por demás decirles, lo calculamos en las secciones de corte, ¿no? Es una acción interna, es un momento torsor interno. Entonces, ustedes en estática han aprendido a hacer secciones de corte, hemos repasado al principio de semestre, ¿no? Digamos, yo pienso ese sería, digamos, digamos, lo más complicado. Después, el radio, este radio es el radio externo, la inercia es una propiedad geométrica, ¿verdad? Una propiedad geométrica que es, para secciones circulares, pi 32 avos por el diámetro de la cuarta. Entonces, ese es el esfuerzo máximo, ¿ya? ¿Qué más? Hemos hecho también en las presentaciones, en las diapositivas, hemos visto, jóvenes, por si acaso, el ángulo de rotación, ¿verdad? El ángulo de rotación. No es tan práctico, aquí está, aquí podemos, aquí está. Sí, aquí está. En una sección transversal como esta, jóvenes, entonces más importante, más que calcular la deformación de corte, más fácil es calcular este tita, que se conoce como ángulo de rotación, ¿no? O aquí lo dibujaré, ¿saben qué? No hemos dibujado. ¿A qué me refiero, por si acaso? Esto lo hemos hecho. Un eje.
empotrado. Lo voy a empotrar. Y le aplicamos un torque, un momento torsor ahí, un MT. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar, jóvenes? ¿Qué va a pasar? En esta sección transversal va a haber un ángulo pequeño, ¿no? Que va de giro. Este ángulo ya hemos llamado tita, phi, ese angulito, ¿no? Ese ángulo se conoce como ángulo de rotación. Y digamos sería equivalente a calcular deformaciones, ¿no? En tracción, compresión, las deformaciones se miden en dimensiones de longitud. Acá lo que hacemos es calcular en radianes, ¿no? No tanto grados. Esos ángulos son pequeños, ¿no? Y, entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ya hemos hecho, tenemos una fórmula. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Por si acaso, es una integral. En realidad es ese ángulo, le llamaré extremo 1, extremo 2, ¿sí? Es el ángulo de rotación 1 respecto del extremo 2. Es una integral, ¿se acuerdan? Tenemos que integrar desde 2 a 1, depende de dónde coloque mi... Y esto es momento torsor, diferencial de X, por el caso inercia polar, y G. Aquí ya entra, les decía, me acuerdo, les decía, ya entra el material. Ese G es el módulo de elasticidad en corte y ya entra el material. Entonces, esta formulita no la hemos manejado. Ahora es la que quiero trabajarla esta. ¿Está bien? Pero hoy, jóvenes, básicamente lo que vamos a hacer es aplicar, utilizar las fórmulas, que no son muchas. Yo diría, son dos, básicamente, yo diría. ¿Está bien? Esas dos. Trabajaremos con estas fórmulas, por favor. Estoy bien, ¿verdad, jóvenes? Hemos visto la parte, ahorita ya me han hecho dudar, hemos visto la parte de ángulo de rotación. Tenemos una presentación y hemos visto cómo se llega a esta fórmula. Es una relación geométrica nomás, por si acaso. Ya. Entonces, me traen un par de problemitas de nuestro libro, el Timothy. Permítanme, me voy a copiar. Ya. A ver, empezaremos con las primeras fórmulas que hemos visto, por favor. ¿Ya? Ese es el problema 635 del Timothy, por si acaso. Ahí está resuelto. Solamente que veremos, ¿no? Practicaremos y recordaremos el significado de cada término de nuestras relaciones. ¿Ya? Entonces dice ahí, en el sistema de engranajes mostrado, ¿no? Tenemos un sistema de engranajes. El motor, tenemos un motorcito eléctrico, aplica un torque de 600 newtons metro al engranaje A, ¿no? Y el motorcito a ese engranaje de 24 dientes le aplica un torque de 600 newtons metro, ¿no? Los ejes 1 y 2, ¿dónde está 1 y 2? Ahí hay dos ejes, jóvenes, ¿no? Estos ejes, por si acaso. Este y este. ¿Ya? Los ejes 1 y 2 son ejes sólidos y los engranajes mostrados permiten la libre rotación de los ejes, ¿no? O sea, los ejes están ahí, tienen estos apoyos y puedes rotar libremente, ¿no? O sea, no hay fricción, en otras palabras, ahí. Ya. Determine el torque T sub E, aquí este torque de acá, necesario para que el engranaje, perdón, determine el torque T sub E provisto o proveído por el engranaje, por el sistema de engranajes al engranaje E, ¿no? O sea, ¿qué torque le tenemos que aplicar acá? ¿No? Recuerden que estos sistemas, nuestro análisis se limita a cuando este sistema de engranajes va a girar a velocidad constante, a velocidad angular constante. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer cumplir la estática, básicamente, ¿verdad? Ya. ¿Qué más dice? Si nos da una propiedad, si el esfuerzo cortante, ¿no? Esto es tau, jóvenes, por si acaso, el tau permisible. Si el esfuerzo cortante permisible en cada eje debe estar limitado a 70 megapascales, ¿está bien?
Entonces los ejes, por lo visto, deben ser del mismo material y su tau permisible, 70, jóvenes, 70 megapascales. Determine el diámetro mínimo permisible para cada eje. Algo así ya hemos hecho, jóvenes, me acuerdo, ¿no? Pero un poquito el sistema era más sencillito. Ahora aquí tenemos una serie de engranajes. Entonces, ¿qué diámetro necesitamos para que el mínimo, ¿no? Para que este sistema no sobrepase el esfuerzo permisible, ¿no? De 70 megapascales. ¿Ya? Entonces, es un poco de física, utilizar nuestra formulita. Recordaremos, por favor, hay que relacionar dientes, ¿no? Aquí tenemos en dibujo mecánico, los que llevan dibujo mecánico, ahí creo que todos llevan dibujo mecánico, entonces ahí la relación entre la velocidad y los dientes, o el torque y los dientes, hay una relación, ¿verdad? A ver, entonces, ya, me ayudan. A ver, primero, inciso A, este torque tenemos que determinar. Entonces, ¿les parece? ¿Qué hacemos? Caramba, ahora hay que buscar una relación al engranaje A. A ver, un ratito, ¿cómo hacemos esto? Al engranaje A le estamos aplicando un torque, un momento, ¿verdad? El motor le está aplicando en realidad. Entonces, le voy a dar un sentido, jóvenes. Pues espero que esté en lo correcto. Tendrá que ser en este sentido. Algo así. ¿Está bien? Si le aplico un torque en ese sentido, este otro engranaje va a tener ese sentido, el movimiento, ¿verdad? El movimiento. Esto va a girar así también. Y este giraría así. ¿Está bien? No nos muestra, ¿no? El sentido, jóvenes. Yo creo que es al otro lado. Al otro lado, ¿no? ¿Qué? Ya, tienen razón. Estoy de acuerdo. Para que haya coherencia. Entonces, el motor debe estar girando así. Esto va a girar así. Esto va a girar así. Esto va a girar así. Ya. Tengo mis dudas, pero bueno, ya. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me ayuda? Los datos son los números de dientes, ¿no? De los engranajes, 24, 60, 30 y 72. Hay relaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la relación directa? Vamos directamente entre el torque y el torque y el número de dientes. O sea, aquí me refiero, esto lo pueden demostrar ustedes, el torque A, ¿no? El torque aplicado en A sobre el torque aplicado en B debe ser proporcional al número de dientes. Ahora, no sé si es A sobre B o B sobre A. No es difícil demostrar, ustedes lo pueden demostrar o recordar con dibujo. ¿Dónde está? ¿O alguien se acuerda? Inge, ¿no es la misma relación de radio? Claro, tiene que ver con el radio también, pero no nos dan los radios. Se puede utilizar radios. Entonces sería el número de dientes de A sobre B. A sobre B. Creo que es al revés. Esto es N B sobre A. Van a verificar eso, por favor. Ya esto es de dibujo, les vuelvo a repetir. Estoy revisando. Entonces estoy viendo que es torque A sobre torque B es dientes de A. Tienes razón, perdón. Tienes toda la razón. Entonces es dientes de A sobre dientes de B. Así es, jóvenes. Esa es la relación. ¿Ya? Entonces, esto, les vuelvo a repetir, se demuestra, ¿verdad? Con un dibujo mecánico. Tampoco es tan difícil, me imagino, si utilizamos las fórmulas que tenemos de física, ¿no? Bueno, entonces, esa es la relación. Eso nos va a servir para hallar el torque, ¿no? El torque B necesitamos. Rápidamente, ayúdenme a hallar el torque B. El torque B. El torque B sería entonces el torque A sobre el número de dientes de B sobre el número de dientes A. Un reemplazo, por favor, torque A
Creo que el problema nos decía que el motor aplica 600, ¿no? 600, el número de dientes de B, 72 sobre 24. Un calculito, por favor, el torque que se está aplicando sobre el engranaje B. Por favor. Tiene que dar... 1800. 1800, ingeniero. Muchas gracias. Me gusta, ustedes son calculistas, ¿no? 1800 newtons metros. Ya, eso no es complicado, ¿verdad? Ya. Ahora, caramba. ¿Cómo haríamos ahora? Ya, ese es el torque que se le está transmitiendo al engranaje B, ¿verdad? Al engranaje B. Y ahora, ya tenemos aquí el engranaje B. Entonces, esto que sea torque, jóvenes. Aquí hay un torque A, aquí hay un torque B. No sé si estén de acuerdo. Estoy confundiendo algo, y creo que ustedes también no me están ayudando en eso. Estoy confundiendo ahorita el sentido de movimiento con el torque. Son cosas distintas, ¿verdad? ¿Está bien? Ahorita les parece esto que sea torque. Entonces, eso que sea torque, entonces, al engranaje B se le está aplicando ese torque. No sé si estén de acuerdo, espero que sí. En este puntito, ¿no? Tiene que cumplirse la estática, jóvenes. Vamos a suponer que está girando movimiento uniforme, movimiento circular uniforme. Tiene que cumplirse la estática. Entonces, acá debería haber así un torque, jóvenes. El torque C. ¿Está bien? Y el torque C y el torque B deberían cancelarse. Es decir, que el torque C es igual al torque B. Ese es mi análisis, ¿no? Sumatoria de momentos igual a 0. A eso voy, joven. ¿Está bien? Y tiene que tener el sentido opuesto. Ahorita, eso es sentido de aplicación de torques nomás, no movimiento, por si acaso, ¿no? El torque A, además, acción-reacción hay que aplicar acá. No lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero bueno, entonces, si sobre el engranaje B se está aplicando ese torque, sobre el engranaje C debería aplicarse el mismo torque en magnitud, pero sentido opuesto. ¿Está bien? Bueno. Inge, eso equivaldría, digamos, haciendo corte, ¿no? Y haciendo un torque prima, digamos. No, yo no sacaría así, sino aislando el eje 1 con sus engranajes. Si aislamos, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre para el engranaje, o sea, 1, ¿no? Aquí me dibujé, en realidad creo que lo correcto es hacer eso. Caramba. Agarrar al engranaje con su eje. Así jóvenes. Así sería, jóvenes. Este sería el engranaje 1, un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, acá hay una fuerza, ¿verdad? Una fuerza por su brazo, eso se vuelve torque, ¿ya? Aquí estoy suponiendo que este torque es así. Es el torque sobre el engranaje B. Torque B, ¿no? Entonces, hay un torque sobre B. Y lo mismo, ese mismo torque, bueno, aquí tiene que aplicarse un torque, que hay contacto, ¿no? Aquí hay un contacto, una fuerza por el brazo, igual, tiene que transmitirse el torque, tiene que tener el sentido opuesto. Aquí sería el torque C. Si hacen sumatoria de torques igual a 0, ¿no? Entonces acá el torque B tiene que ser igual al torque C. ¿Está bien? No he hecho secciones de corte. No he hecho secciones de corte, solamente podría aislar al eje 1 con sus dos engranajes, A, B y C, y aplicar estática. Eso es lo que estaríamos haciendo, ¿ya? Ahora, acá en este puntito, por si acaso acá se está transmitiendo, ¿verdad? Igual un torque D, y eso podemos hallar con el número de dientes, ¿no? Entonces, sería lo mismo. Torque C sobre torque D, ¿no? Torque C sobre torque D es igual al número de dientes C sobre el número de dientes D. Entonces de acá el torque D es lo que nos interesa. El torque D que va a ser igual al torque C, número de dientes D
sobre el número de dientes C. El torque C sigue siendo 1800, igual al torque B, ¿no? Por el número de dientes D, que es 60, sobre el número de dientes C, que es 30. Entonces, este torque D debería dar 3600 ahí, ¿no? 3600 newtons metro. Déjenme verificar, por favor. Veamos el problema si estamos haciéndolo bien. 3600 el torque D. Está bien, está bien. Entonces, nuestra lógica está bien. Esta lógica, esta partecita, ¿no? Y estaba dudando un poco. Entonces, hemos hecho un diagrama de cuerpo libre para un eje. Hemos aislado y hemos visto los torques en este caso. No hay fuerzas, ¿no? Bueno, sí hay fuerzas, pero que se convierten en torque por los radios, ¿no? Entonces, está bien como en el torque D. Y veremos aquí el sentido. ¿Está bien? No estoy aplicando bien acción-reacción. Pero, jóvenes, ahorita, respetando este sentido, o sea que si respetamos este sentido de aplicación de este torque, así tendría que ser, así estaríamos aplicando un torque D, ¿verdad? En ese sentido le estamos obligando queriendo obligar a que se mueva en ese sentido, si no me equivoco. Y está bien, el torque D se va a oponer al torque E, ¿verdad? El torque D. Y lo mismo, podemos hacer un diagrama de cuerpo libre para el eje 2, con sus dos engranajes. ¿Qué se va a cumplir acá, jóvenes? Que el torque D tiene que ser igual al torque E. Y tienen que tener sentidos opuestos, como está acá, ¿verdad? Sentidos opuestos, porque para que se puedan cancelar, ¿no? Entonces el torque E está bien, es ese sentido, el sentido de aplicación de ese torque tiene que ser igual al torque E. Esto entonces es igual al torque E nomás, ¿ya? No ha hecho gran cosa. Su física, ¿no? Su física es un poquito importante, diagramas de cuerpo libre, y yo diría esta relación que le hemos sacado de dibujo mecánico, ¿no? Relación de torques, y obviamente hay una relación entre velocidades angulares, ¿verdad? Y número de dientes, velocidades angulares y radios, de ahí viene, ¿verdad? De ahí vienen estas dos relaciones, ¿ya? Bueno, yo creo que eso no es mucho problema. Ahora, lo que nos interesa ahora después es, dice, si el esfuerzo cortante permisible, inciso B, ¿no? Hemos respondido el inciso A. El inciso B dice, si el esfuerzo cortante permisible en cada eje no debe sobrepasar o está limitado a los 70 megapascales, determine el mínimo diámetro, ¿ya? Ahora sí, lo que dijo el joven es importante hace rato. Perdón, no puedo ver sus nombres, estoy ahorita con el Zoom. Entonces, secciones de corte, ¿no? Necesitamos hacer ahí una sección de corte en el eje 1, sección de corte. Pero yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, jóvenes. En esa sección de corte 1, ¿qué torque interno está actuando ahí, jóvenes? Un torque B o Torque C. torque C. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces, ¿saben? Si hay algo importante acá. No nos piden este problema rotación, el ángulo de rotación, pero los engranajes, esta conexión tangencial de engranajes, ustedes saben que se caracteriza porque invierte el sentido de rotación, ¿verdad? Invierte el sentido de rotación. Cuando calculemos ángulos de rotación, es importante el tema del sentido del torque interno, por si acaso. Ahorita no es tan importante, lo que necesitamos es saber que el torque interno acá, o el momento torsor le hemos llamado, ¿no? Que el momento torsor va a ser igual al torque B, en módulo, les estoy hablando, o al torque C, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí en esta sección de corte, el momento torsor va a ser igual al momento torsor T sub D, ¿verdad? O T sub E. ¿Está bien? Entonces, solamente que en esas dos secciones de corte, yo les apuesto, puesto que aquí hay una conexión tangencial, esos torques deben tener sentidos opuestos, por si acaso, ¿no? Uno debe ser horario y otro antihorario, por si acaso. Eso no lo vamos a hacer, pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque hay una conexión tangencial y eso invierte el sentido, ¿verdad? El sentido de rotación. Vamos a hacer un problema nuevamente así, pero con ángulos de rotación. Bueno, entonces, tenemos los torques internos. En el inciso B, el torque que soporta el eje 1, por ejemplo, el torque máximo, jóvenes, el torque máximo, ustedes saben que es su momento torsor, 1 le llamaré, por el radio externo, dividido entre la inercia polar, que es pi 32 diámetro a la cuarta.
Este R le pondré nomás, por favor, diámetro medios, ¿ya? Diámetros medios, y esto es diámetro a la cuarta. Al final esto da 16 veces el momento torsor entre pi diámetro cúbico. ¿Ya? ¿Qué dice el problema? Que esto tiene que ser menor. Siempre, este esfuerzo que va a soportar el eje 1, tiene que ser menor o igual, en el caso desfavorable, al tau permisible. ¿No? Siempre. Lo mismo hemos hecho para esfuerzos normales. ¿Está bien? De ahí despejamos el diámetro. Ahora, pero, aquí es fácil darse cuenta. ¿Cuál de estos dos ejes es el más crítico? ¿Cuál soporta mayor torque? Son el mismo material, ¿verdad? Porque dice que el esfuerzo permisible es 70. ¿Cuál está soportando más esfuerzo? Digo, más torque. ¿El 1 o el 2? Jóvenes, no tenemos cálculo. Aquí son nuestras respuestas. Uno es 3600 y 1800. ¿Quién está más cargado? ¿1 o 2? Sin G. 2 sin G. 2, ¿no? Doble está. Mayor torque. Entonces, este es el eje crítico. Este, el 2. En ese tenemos que concentrarnos, ¿verdad? Entonces, no estoy perdiendo el tiempo aquí al decir que calcular el tau 1. No. Entonces, esto que sea, ¿saben qué? Tau 2. El máximo. ¿Está bien? El tau 2. Entonces, esto sería momento torsor 2. ¿Está bien? Este es el eje más cargado, le pondré. El eje más cargado. Que está soportando más. Entonces, ese va a ser mi eje crítico. Es el diámetro, si despejan, tiene que ser mayor o igual. Despejes ahí, ponemos, ¿verdad? Raíz cúbica de 16 veces el momento torsor sobre pi diámetro cúbico. ¿Cuánto es igual a esto? Raíz cúbica de 16, el momento torsor 3600 dividido entre, caramba, ¿qué he hecho acá? Es pi, tau permisible, ¿no? Tau permisible. Aquí es pi por el tau permisible, que era 70, si no me equivoco, ¿no? 70 por 10 a la 6. Eso nos va a dar en metros. Un calculito para que comparemos con la respuesta del texto, por favor. Debe ser eso, claro. .064. 64 milímetros, si lo multiplicas por 1000. Sí. Ya, gracias. Miren que estoy viendo ahorita el solucionario y calcula los dos diámetros. No estoy leyendo bien la pregunta. ¿Por qué está calculando los dos diámetros? Dice, si el esfuerzo cortante permisible en cada eje no debe sobrepasar o debe estar limitado a 70 megapascales, determine el mínimo diámetro para cada eje. Ya. Este sería el diámetro 2, ¿verdad? El diámetro 2, o sea, mínimo tiene que ser 64 milímetros, el eje 2. Esto es el eje 2. Ahora, el eje 1 es el mismo análisis, ¿no? Eje 1. Estaba bien lo que estamos haciendo, ¿no? Podemos calcular con la misma fórmula. Tau 1 máximo, ¿no? Que va a ser su momento torsor 1, por si acaso, ¿no? El diámetro 1 le llamaré sobre 2, sobre pi 32, el diámetro 1 a la cuarta, ¿no? De acá, saca un diámetro 1 que tiene que ser mayor o igual. Voy a copiar nomás, el cálculo es repetitivo. 50.8 milímetros. Entonces, no he leído bien la pregunta. Está bien, el eje más crítico es el eje 2. Esto es correcto lo que les digo, pero no hay necesidad de que el eje 1 tenga el mismo diámetro que el eje 2, ¿verdad? O sea, ¿para qué le voy a poner 64? ¿No? Si está cargado menos, con menos torque, puedo utilizar un diámetro menor. Y en este caso tiene que ser mayor o igual a 50.8 milímetros. O sea, me puedo jugar acá y decir, este eje 51 milímetros, el eje 1, ¿no? Este eje suficiente 51 milímetros, y este sí, tengo que reforzarlo y tiene que ser por lo menos de 64 milímetros, ¿verdad? Entonces, sí, otro material. Yo estaba pensando en decir, el diámetro que tenemos que utilizar para los dos ejes es el de 64. No, estoy mal, ¿no? ¿Verdad? Este está más cargado, obviamente va a necesitar mayor diámetro. Este está menos cargado el 1,
y necesitan menos diámetro, menos material, ¿verdad? Entonces, esta formulita, jóvenes, es la que estamos, esto, ¿no? Esta de acá. Esta es nuestra formulita, digamos, estrella para calcular esfuerzos de corte, ¿ya? ¿Algún comentario, alguna pregunta acá sobre este problema que por lo visto era sencillo nomás, ¿no? Era ni siquiera un poquito más complicado. Cualquier preguntita. Quiero buscar un problemita que tenga lo que les decía, ángulo de rotación. Están desayunando, ¿no, jóvenes? Ustedes están calientes. Ya. Déjenme buscar. Este problema, joven. Este lo haremos, por favor. Es parecido, si se dan cuenta. Solamente que en este caso, ¿ya? Lo que yo veo es, a ver, dice, leeremos, perdón. Un motor suministra 20 kilowatts de potencia, ¿no? A 400 RPM. Está girando a esa velocidad. Al engranaje A. Igual tenemos los números de dientes ahí, ¿no? Mostrado en la figura. El eje 1 es un eje sólido de 50 milímetros de diámetro, aluminio, o sea, tenemos un módulo de elasticidad en corte, 28 gigapascales. El eje 1 tiene una longitud L1 de 1200 milímetros. El eje 2 es sólido también, 40 milímetros de diámetro, acero, módulo de elasticidad 80 gigapascales, longitud 700, tenemos todo, ¿no? Diámetros, números de dientes, el material, son distintos materiales por lo visto, ¿no? Ya. Los ejes 1 y 2 están conectados, ¿no? ¿Qué es flank? ¿Qué es flank? Brida, ¿no? ¿Qué es brida? Esta brida. Están conectados mediante una brida en C. Y los engranajes mostrados permiten la libre rotación del eje. Ya. Entonces, determine el máximo esfuerzo cortante en el eje 1 y 2. El eje 1 y 2. El máximo. Ya. ¿Qué esfuerzo están soportando, no? ¿Qué esfuerzo están soportando los ejes 1 y 2? Ya. ¿Qué más? El ángulo de rotación del engranaje D con respecto al engranaje B. El ángulo de rotación del engranaje D, del extremo, ¿no? Respecto al engranaje B. Aquí ya nos está pidiendo que calculemos ángulos. Luego vamos a ver para qué nos sirven estos ángulos de rotación, ¿ya? Bueno, es parecido, pero al anterior problema, ¿no? Bueno, eso sí nos dan una potencia, ¿no? De 20 kilowatts a 400 RPM. ¿Ya? Entonces, ustedes saben, jóvenes, que ese motorcito, como tiene esa potencia, vamos a suponer que toda la potencia se utiliza para hacer girar, ¿no? El engranaje A. Entonces, tenemos una formulita que es la potencia es igual al torque por velocidad angular. Esa es la formulita que manejamos, jóvenes. Es una formulita de física. ¿Y para qué? Para determinar el torque de acá, ¿no? El inciso A. El torque, entonces, es la potencia entre la velocidad angular. La potencia es
del motorcito es 20 kilowatts. 20 por 10 a la 3. El watts es el newton, por si acaso un metro sobre segundo, ¿no? Newton, joule sobre segundo. Dividido entre la velocidad angular a 400 RPM, dice, ¿no? 400 revoluciones minuto. Eso lo volveremos radianes segundo, por favor. Una revolución es 2 pi radian y un minuto 60 segundos, ¿no? Y acá podemos obtener, jóvenes, el torque. Pero este torque es el torque que el motor le va a aplicar al engranaje A. Torque A. Por favor. Algo de torque. 477.47 Newton metro. Y da Newton metro, por si acaso. A ver, aquí los segundos, Sí. segundos se va a ir. Sí, eso nomás, los Newton metro va a quedar, ¿no? Sí, ya. Bueno, gracias, perfecto. Ese es el torque. Eso es un calculito sencillo, ¿no? Ahora acá. Acá. Sobre el engranaje B, espero que estén de acuerdo. Tiene que haber un torque, pero que se aplique en este sentido. Un torque B, ¿verdad? Un torque B, jóvenes. Entonces también. En ese sentido. ¿Para qué? Para que con el torque D se cancelen. Ahí hay una brida que solamente une los ejes, pero puedes rotar por si acaso. Esta brida de acá, la brida C. Puedes rotar, ¿verdad? Entonces, torque B igual a torque D, ¿verdad? Para que ocurra eso, aquí, este torque debería ser aplicado así, ¿verdad? Torque A, torque B. Este es el torque A. Rápidamente, torque A y torque B hay una relación, ya sabemos la relación, ¿no? Sabemos que el torque B sobre el torque A es número de dientes de B sobre el número de dientes A. Listo. El torque B valdría torque A, que acabamos de calcular 477, ¿no? 477,47. Número de dientes de B está ahí en el gráfico. Número de dientes de B 60 y de A 24. 60 sobre 24. Entonces de acá ya tenemos el torque B. Por favor. 1193.7. ¿Ya? Punto 7. Newtons metro. Listo. No es gran cosa lo que estamos haciendo. Esta formulita, pero creo que en alguna pregunta les he pescado a ustedes. ¿No? Potencia es igual a torque por velocidad angular. Ya. ¿Qué más? A. ¿Qué nos pide? Inciso A. Ya tenemos harta información, ¿verdad? Harta información. El máximo esfuerzo de corte en los ejes 1 y 2. Ya. ¿Les parece? Hallaremos. ¿Qué hallamos aquí? Necesitamos los torques internos. Pero ustedes. Ya, entonces. Sección de corte, ¿no? Sección de corte. Creo que vamos a necesitar. A ver, un ratito. Una sección de corte acá. ¿Sí? Sección de corte 1. Y luego acá otra sección de corte. Pero tengo la impresión que en ambas secciones el torque interno va a ser el mismo. Sección de corte 1. Sí, por aquí. En estos rodamientos que hay acá internamente, no hay oposición, no hay una fuerza, un torque reaccionante. Entonces, no. Ya. Bueno. Y el torque D sería igual al torque B, ¿no? Sí. Igual que exacto, ¿no? Por si acaso. En módulo. Sí. Entonces, el de las fuerzas internas igual va a ser. Igual van a ser, ¿verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya. Entonces, sí. Haré nomás, pero por si acaso acá. Entonces, sección de corte 1. Esto va a ser válido por si acaso. Si coloco mi origen acá coloco mi origen.
mi X, aquí en la parte izquierda estoy colocando jóvenes. Ahí, a partir de ahí voy a empezar a medir mi X. En este caso sí voy a necesitar. Entonces, esta sección de corte 1 va a ser válida para X mayor que 0, mayor o igual que 0, pero menor o igual que L1. ¿No? Ese es el rango. ¿Ya? Entonces, me dibujo. Ahí, ese debe ser el engranaje B. Este por si acaso es el engranaje B. Y el torque que le estamos aplicando al engranaje B es en sentido, sería así más o menos. Voy a utilizar la notación de doble flechita. ¿Qué sería? Así. Por lo tanto, acá el torque interno tiene que tener el sentido opuesto. Así. Sería en sentido antihorario, ¿no? Este es el torque B y este es el torque interno, le ponemos. Bueno, momento torsor le estamos llamando, ¿no? Momento torsor. En la sección de corte 1. ¿Ya? Pero, jóvenes, algo importante. Este momento torsor es un momento antihorario. Este de acá, ¿no? Este antihorario. O sea, si calculamos un ángulo de rotación, ese ángulo de rotación va a ser en sentido antihorario, por ejemplo. ¿Ya? O sea, a lo que me refiero. Si hago una... Si proyecto esto así, ¿no? La sección transversal, el momento se está aplicando en este sentido, ¿no? El momento torsor 1. Por lo tanto, va a haber un angulito acá, así. Ese ángulo phi, me llamo, creo, que va a rotar en ese sentido, ¿no? O sea, un puntito A se va a trasladar hasta acá, algo así. Hay un ángulo de rotación. Ya. Ahora, ya tenemos el momento torsor, ¿no? Lo que dijo el joven es correcto. El momento torsor 1 va a ser igual al torque en B, en módulo, y eso es igual al torque B 400... No, 1193.7. Eso es. Newton metro. Ya. Ahora. El ángulo de rotación. Esto es lo que no hemos manejado. El ángulo de rotación. Phi le llamaremos. ¿Se acuerdan? Vamos a calcular el ángulo de rotación. Vamos acá. Como vamos a evaluar desde 0, desde este punto, a lo largo de L1 hasta acá, jóvenes, hasta acá, ¿está bien? Vamos a analizar el eje 1, toda su longitud, desde 0 hasta L1. Entonces, el ángulo de rotación que vamos a calcular es el ángulo de rotación del extremo, de este extremo, del extremo C, que es C, ¿no? Desde C hasta B, eso es. El ángulo de rotación de C respecto de B, ¿no? Eso es lo mismo que decir ángulo de C menos ángulo de B, también por si acaso. Eso es lo que estamos calculando. Y es eso una integral, en este caso desde 0 hasta L1, ¿está bien? Del momento torsor 1 interno por diferencial de X, módulo de elasticidad en corte y la inercia polar. Por si acaso, esa es nuestra fórmula. Pero como el primer eje es área constante, entonces esto va a quedar simplemente, jóvenes, momento torsor 1, longitud 1, G e inercia polar. No hay que integrar nada porque es todo constante ahí. Entonces, pero estamos calculando un ángulo de rotación relativo, ¿no? El ángulo de rotación de C respecto de D. ¿Está bien? Pero se acostumbra a colocarlo así nomás, C respecto de D. ¿Ya? ¿Me ayudan? Momento torsor, 1193.7. Le colocaré nomás unidades para que vean que tiene que dar a dimensional, Newton metro. La longitud L1, nos da el problema, ¿no? ¿Dónde está? L1, 1200 milímetros, ¿no? Entonces, y su G, ¿cuánto es su G? Perdón, su G es 28, si no me equivoco. Y tiene 50 milímetros de diámetro. Entonces, 1.2 podemos sacar. 1.2 metros.
Su G es 28 gigapascales. 28, el giga es 10 a la 9. Newtons sobre metro cuadrado por, ¿qué más me falta acá? La inercia polar, que es pi 32, su diámetro a la cuarta. El diámetro 50. Perdón. 50 por 10 a la menos 3. Todo esto elevado a la cuarta. Y aquí vamos a tener metros a la cuarta, por si acaso. ¿No? Por favor, jóvenes, ahí necesito... Vamos a calcular el ángulo de rotación de C respecto de B. Ustedes notarán que se va a ir, ¿no? Newton con Newton, metro cuadrado con este metro a la cuarta se vuelve metro cuadrado y se va a dimensionar. Eso es radianes. Los radianes nos va a dar. Por favor, hay un calculito necesito de parte de ustedes. Inge 0.0834 sería. Perfecto, 0.0834. Perfecto, eso es 0.0830. Estamos haciendo bien. Entonces, radianes. Este es el ángulo que ha rotado el extremo C acá. ¿No? Este extremo C aquí, respecto de D. ¿Ya? Ay, perdón, de B. Es un ángulo de rotación. Ya. Seguimos. Ya. Pero no nos pide eso, ¿no? El inciso B, me salta el inciso A, pero el inciso A es fácil, jóvenes, ¿no? Es el esfuerzo cortante en cada eje. Eso es reemplazar. Ya. ¿Qué dice acá? El ángulo de rotación del engranaje D respecto del engranaje B. O sea, el ángulo de rotación de este extremo con respecto a este extremo. ¿Sí? Ya, entonces, seguimos. Ahora analizamos este otro tramo, L2, ¿no? X va a ser igual, la ecuación va a ser válida desde L1 hasta L1 más L2. Sección de corte 2, en otras palabras, ¿no? En la sección de corte 2, por si acaso, sección de corte 2, X va a ser mayor que L1, pero menor o igual que L1 más L2, por si acaso, ¿no? Ese es nuestro rango. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, lo mismo, jóvenes, no sé si vale la pena, me vuelvo a copiar ahí. Este es el engranaje, el eje. ¿Sí? Un ratito. Hay una brida, ¿no? Dibujaré nomás la brida acá. Esta es la brida. Y aquí sigue como dijeron, ahí está el torque B, si no me equivoco. Y acá tiene que estar actuando sí o sí en el sentido opuesto, el torque interno, el torque interno o momento torsor interno 2, ¿no? La brida gira libremente, no se está aplicando ningún torque en la brida, ¿no? Entonces, espero que estén de acuerdo, el momento torsor, como han dicho en un momento, sigue siendo igual al torque B, no cambia nada. Solamente que lo que vamos a calcular ahora, jóvenes, por si acaso, como vamos a integrar, nuestro tramo es desde acá, desde L1, ¿no? Porque todo esto es L1, desde acá hasta L2, a lo largo de todo esto vamos a integrar. Pues L2 prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a calcular el ángulo de rotación del extremo D, con respecto al extremo C. Eso es lo que vamos a calcular. El ángulo de rotación del extremo D respecto del extremo C. Eso es igual a la integral, ¿no? En todo caso, por si acaso, la integral tendría que ir desde L1, ¿sí?, hasta L1 más L2, por si acaso, ¿no? Si respetamos nuestro origen. ¿Qué quedaría aquí? Momento torsor, diferencial de X, G, inercia polar. El momento torsor 2, ¿no?
Pero jóvenes, al final esto, evalúen, todo es constante, nos va a quedar momento torsor 2 por L2, G e inercia polar 2, le llamaré porque es la parte derecha, otro material, ¿verdad? L1 no va a aparecer ahí. Si reemplazan, momento torsor, sigue siendo el mismo momento torsor, 1193.7. La longitud del eje 2, por favor, eso, ¿dónde está? Eje 2, 750, 80 su G, su módulo de, y 40. 750 milímetros. Entonces acá le pongo, tengan cuidado, le ponen 0.75 metros, ¿no? Dividido entre G, muchas se me da el G, ¿cuánto es el G? 80, y su diámetro es 40. 80 por 10 al 9, por pi, por 32, por 0.40 milímetros, jóvenes. 40 milímetros es 40 por 10 a la menos 3, pero esto elevado a la cuarta. Por favor, ¿cuánto es el ángulo de rotación de D con respecto a C? .0.044.5. Sí, según eso. Perfecto. Muchísimo. Ese es un más. ¿Ya? Bueno, si se dan cuenta, no nos, en el problema, en el inciso B, aquí, ¿qué nos está pidiendo? Dice la rotación, el ángulo de rotación, perdón, el ángulo del engranaje D, respecto del engranaje B. Esto nos está pidiendo. ¿Está bien? No tenemos eso, pero sí tenemos, digamos, ¿dónde está? C respecto de B, sí tenemos D con respecto a C, ¿no? Entonces, el ángulo de rotación, lo que nos está pidiendo del extremo D respecto de B, eso es esto, ¿no? La resta, es decir, es lo mismo que si sumamos el ángulo de rotación, ¿dónde está? El primero que hemos calculado, C respecto de B, más el ángulo de rotación de, el que acabamos de calcular, D respecto de C. Es una suma nomás, jóvenes. ¿Ya? Pueden comprobar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque esto es C, ángulo de rotación de C, menos ángulo de rotación B, más ángulo de rotación D, menos ángulo de rotación C. Así es, ¿verdad? Si igualan esto con esto, ¿no? Entonces, ¿qué se va a ir? Se va C, ¿no? C, con C se va. Y tendríamos ángulo D menos ángulo B. Entonces, ángulo D menos... Eso es sumar nomás, en otras palabras. Jóvenes, hemos sumado esos dos ángulos relativos que hemos calculado, los sumamos y vamos a tener del extremo derecho respecto del extremo izquierdo. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, lo que nos está pidiendo, si me lo suman, por favor, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da? Si suman 0,0445 más 0,0834. Debería dar 0.1279 por si acaso. 0.1279. Sí, eso te dice. Lo que acabamos de calcular entonces, jóvenes, vuelvo a repetir, es el ángulo de rotación del extremo derecho respecto del extremo izquierdo. Que al final han notado es sumar nomás. ¿Está bien? Aquí hay algo importante que... No. Si tuviéramos el material del cual está hecho el eje, le llamaré este eje de acá, el eje 0 le llamaré. Entonces podemos calcular su ángulo de rotación. Pero hay algo importante ahí. Este ángulo de rotación que acabamos de calcular es un ángulo de rotación, digamos, antihorario, por si acaso. Antihorario. ¿Está bien? En cambio, si nos pidieran calcular el ángulo de rotación del eje 0, que le estoy llamando ahí, jóvenes, ese eje 0 va a ser horario.
¿no? Hay un cambio de sentido ahí. Eso, por favor, eso es un poco de criterio. Conexión tangencial, cambia el sentido de rotación, entonces su deformación va a ser en el otro sentido, pues, en el sentido horario. Eso tengan cuidado si es que nos llegan a pedir, digamos, necesitaríamos pero, conocer este material, de qué está hecho este eje, ¿no? Pero no nos dice. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Listo. Es la fórmula que quería compartir con ustedes, ¿no? Esta de acá. Esta. ¿Ya? Les haría trabajar a ustedes. Bueno, tenemos tiempo, un problemita más buscaré, un poquito más complejo, y el esfuerzo cortante en los ejes 1 y 2, yo creo que no hay problema, jóvenes, ya hemos hecho, es reemplazar nomás, ¿no? Es reemplazar. Esta formulita que es muy común en torsión, ¿no? En motores que transmiten potencia. Después, las secciones de corte. Esa integral, ¿no? Que no es tan complicada. Tal vez hacer un problema con área variable sería, ¿no? Pero en torsión, generalmente no. Se utilizan ejes de diámetro constante, ¿no? Listo. Integral. Y una pregunta. Claro. ¿Cómo sería cuando es, digamos, en sentido antihorario? ¿El signo cambiaría del ángulo de... Mm, eh, Haremos un ejemplo. Es que ahorita, sí, claro, hay un signo de por medio, ¿verdad? Hay un signo. Se dan cuenta que hemos sumado ángulos, ¿verdad? Hemos sumado. Entonces, sí, hay un signo de por medio. En vez de sumar, ya tendríamos que, si tomamos ese signo en cuenta, habría que restar, ¿no? Pero depende del tipo de conexión que tengamos. Buscar un ejemplito, pero es correcto lo que dices. Hay un signo de por medio. Gracias. Ahora, muchas veces, jóvenes, muchas veces, por si acaso, por ejemplo, esto es ángulo de D menos ángulo de B, igual a, es lo que hemos calculado, ¿no? 0.1279. Muchas veces se toma como referencia, el ángulo de B que sea 0 radianes, ¿no? Pero estoy tomando como referencias. Entonces, a partir de ahí voy a medir mis ángulos. Entonces, podemos decir que el ángulo de rotación de D es 0.1279 radianes, ¿verdad? Radianes. Pero eso tomando como referencia el extremo B y decir que a partir de ahí voy a medir mis ángulos y voy a tomar como 0 radianes, ¿no? Muchos textos hacen eso, por si acaso, ¿no? Calcule el ángulo de rotación de D. Pero podemos hacer eso si tomamos como referencia que el otro extremo tiene su ángulo de rotación es 0. ¿Ya? Eso es referencia, le pongo aquí. Esto es tomo como mi nivel de referencia. ¿Verdad? No está bien. Allá. Estoy buscando un problemita donde haya eso de signos. Aquí hay uno. ¿Saben qué? Pero como está resuelto, a ver, veremos qué tal me sale. Trataré de explicarles cómo está acá. Veremos cómo lo resuelve. Así no calculamos.
Aquí está, este es el texto, jóvenes. Si la memoria no me falla, el texto lo tienen ustedes en el Teams. Bueno, es similar, fíjense, es similar, ya no lo vamos a resolver. Dice, el motor mostrado suministra, nos dan la potencia, su frecuencia. Con eso podemos calcular el torque, ¿verdad? El torque que este motorcito suministra a este engranaje, el engranaje B, por lo visto, ¿no? Entonces, los ejes 1 y 2 nos dan los diámetros, nos dan el módulo de elasticidad, estas longitudes, toda la información necesaria, ¿no? El número de dientes de estos engranajes, ¿no? Determine, dice, el máximo esfuerzo cortante producido en cada eje. Eso es fácil, ¿no? Ya saben cómo calcular la relación entre el torque y el número de dientes, eso ya conocemos. Ahora, el máximo esfuerzo cortante producido en cada eje, bueno, la rotación el ángulo de rotación del engranaje D, de este engranaje D, con respecto al engranaje A, aquí ya nos ha fregado, con respecto a A. Pucha, miren, esto respecto de esto nos ha medio, ahí vamos a necesitar los signos. Ya. Bueno, ya saben esto, ¿no? Cómo calcular el torque B, potencia sobre, eso no hay problema. A calcular los torques, la relación del número de dientes. ¿Está bien? Estas sus secciones de corte. A ver, ¿qué he hecho acá? Un ratito. Esto es para el engranaje D. Vamos al engranaje D. Aquí está el engranaje D. Se ha agarrado la porción derecha, jóvenes, la porción derecha. Entonces, esto ha calculado, esto sabemos cómo calcular el torque D, ¿verdad? Es con el número de dientes. Y fíjense lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Solo que agarra la porción derecha. Yo no estoy acostumbrado a agarrar la porción derecha, pero agarra la porción derecha y el torque interno en el eje 2 tiene que tener ese sentido, ¿no? Sentido horario, este torque 2, horario, jóvenes, a calcular. Bueno, positivo la puesto está bien, pero es horario, acuérdense esto, horario, este torque 2. En ese sentido horario va a haber un ángulo de rotación. El inciso es fácil calcular, ¿no? Con los diámetros, con las propiedades. Eso no es tan importante. Este ángulo, fíjense. Aquí le llama Φ1, Φ2, pero en realidad, jóvenes, esto debería ser, es un ángulo relativo. Yo le llamo ángulo de rotación de un extremo respecto del otro. Aquí L1, por ejemplo. A ver, no sé si podré escribir aquí. Debo poder, ¿no? No me va a dejar. Bueno, no me deja. Ya. Jóvenes, acá, fíjense, torque 1, L1, fíjense, el torque 1 le ha puesto un signo. ¿Por qué le ha puesto un signo? Y al torque 2 no tiene su signo. Porque estos torques deben tener el sentido opuesto. ¿Está bien? Tienen el sentido opuesto. Torque 2 es horario. Y entonces el torque 1. El torque 1. El torque 1. Hay que dibujar siempre, ¿no? Bueno, habría que ver, no. Necesito rayar. Voy a nomás copiarme el ejercicio. Un ratito. Para explicar. Ya. Hay un signo ahí que quiero explicar, jóvenes. Esto les explicaré. No estamos resolviendo el problema, solamente tratando de mostrarles dónde entra eso del signo. Por favor. Estoy volviendo a mí. Ahí está. Es el problema que estábamos tratando de entender, jóvenes. Ya, ahí. Ahora, aquí, ayúdenme. Bajo este razonamiento, fíjense que este torque D
concéntrense en el engranaje D. Acá, acá. Sobre el engranaje C, el torque tiene que ser en ese sentido. Tiene que aplicarse. Espero que estén de acuerdo. El torque C. Sí o sí, ¿verdad? Para que se puedan cancelar. Ahora, el torque C al engranaje B le va a transmitir un torque en este sentido. Así. Este sería el torque B. ¿Estamos de acuerdo? Torque B. Cambia el sentido. Ya. Ahora, si yo hago una sección de corte acá, aquí, sección de corte 1, ahí hago una sección de corte 1, para el eje 1, y voy a agarrar lo que ha hecho el texto, la porción derecha voy a agarrar, la porción derecha, jóvenes, ¿ya? Entonces, aquí, es Ingeniero, disculpe, sí, el torque C no sigue la misma dirección, sentido que el torque D, hacia el otro lado. el torque C, Sí, no, el torque C, hace rato hemos visto que el torque C tiene que ser igual al torque D, ¿verdad? En módulo. ¿Esto estamos de acuerdo o no? sí, sí. Ahora, cuando apliquemos sumatoria de torques igual a 0 para el eje 1, perdón, eje 2, para el eje 2, tienen que tener el sentido opuesto. Torque C tiene que tener el sentido opuesto que torque D. Sentidos opuestos tienen que ser. Entonces, este torque está bien. El torque C en ese sentido sería. Sí, ¿Verdad? ya entendí. Gracias, ¿Ya? gracias. Sentidos opuestos. Ahora, este torque sobre el engranaje B se está ejerciendo un torque B. ¿Estamos de acuerdo? El sentido es opuesto, ¿verdad? Por la conexión tangencial, así. Torque B. Ahora, aquí ayúdenme. Si hago un diagrama de cuerpo libre, una sección de corte 1, ¿no? Sección de corte 1, y agarro la porción derecha del engranaje, del eje 1. Aquí me voy a dibujar el eje 1, su engranaje. Este es el engranaje B, por si acaso. Y ayúdenme acá. Sobre el engranaje B está actuando así está actuando. ¿Están de acuerdo o no? Este sería el torque B. ¿Okay? Y este sería el torque 1 le llamaría, torque 1 interno. Este es el eje 1, por si acaso. El eje 1. Entonces, esto es horario, ¿no? Esto es horario, por si acaso. ¿No? ¿Está bien? Horario. El torque 1. El torque interno 1 es horario. Jóvenes, horario. Ahora, en el eje 2, por si acaso, en el eje 2, aquí le ponemos, ¿cómo es la cosa? En el eje 2. Lo mismo, ¿no? Horario también, jóvenes. Aquí me estoy haciendo lío. En el eje 2. Sí, en horario, sí, tomamos la parte derecha. Si tomamos la parte derecha, ¿no? Es que a lo que yo he visto, o sea, así se pasando, es que toman, digamos, la mayoría de los ejercicios el punto referencial, digamos, donde nos da el sentido de movimiento. O sea, él lo ha tomado en D porque en D nos dice que está girando en sentido antihorario, entonces él ha partido ahí, digamos. Y cuando no hay, digamos, sentido horario, entonces nosotros tenemos que asumir, y cuando sale negativo es que hemos asumido mal el sentido de giro. Entonces, cuando están así concéntricos, lo podríamos decir, los engranajes, entonces en la mayoría de los ejercicios que he visto es que lo asume de que tiene el mismo sentido. Y cuando está en tangencial, entonces tienen sentidos opuestos. Sí, eso es correcto, ya, entiendo. Y la demostración, digamos, de que por qué sería, digamos, cuando son así concéntricos, tendrían el mismo sentido, es cuando lo hacen un corte. Como lo ha hecho usted ahorita, lo hacen un corte. Entonces, ese T', digamos, la mayoría lo llama T' en los cortes, y digamos T', T de prima, digamos. Entonces ahí es donde se asume que tiene que haber una sumatoria de torques y tiene que ser estático, ¿no? Entonces al hacer la sumatoria te da que los torques internos son iguales, y por eso sale que TC, digamos, es igual a TD en cuanto al giro. Está bien eso, TC igual a TB. Estamos de acuerdo en eso. Está bien. Esto, ¿no? TC igual a TD. Ya. Ya, entiendo. Esto está bien.
¿Están de acuerdo, verdad? El diagrama de cuerpo libre para el eje 1, eso está bien. T1 es igual a TB acá. Va a darnos que T1 es igual a TB, ¿verdad? T1 es igual a TB en módulo, pero sentido horario. Ahora, no, es que lo que me está preocupando es en el ejercicio han visto que había un signo, ¿verdad? Un signo horario. Ahora, si hago aquí mi diagrama de cuerpo libre para el eje 2, bueno, sección de corte, perdón, sección de corte, acá, lo que ha hecho el texto. Y entonces, algo similar voy a tener, ¿no? O sea, ahí el eje, ahí el engranaje, este es el engranaje D, por si acaso, D. Aquí estaría el torque, sí, está bien, el torque D. Y aquí también tendríamos el momento, el torque 2, este es el eje 2, ¿no? Torque 2, que va a ser igual al torque D, ¿no? ¿Está bien? Torque 2 igual a torque D. En ambos casos, en ambos ejes, estos torques internos, por si acaso, son horario, ¿no? Ahora, yo lo que me está preocupando es por qué hay un signo ahí en el texto. Horario, ambos son horarios. Horario, ¿verdad? O no estoy aplicando bien acción-reacción, jóvenes. ¿Sabe? Tal vez también, a veces eso nos... A ver, ayúdenme un ratito. Acción-reacción, creo que por ahí va el tema, jóvenes. El tema. Tengo los torques, pero aquí ambos son horarios, tendrían el mismo signo. ¿Y por qué lo ha cambiado el signo en el anterior, en su solucionario? He visto que T1 y T2 le colocaba un signo, pero aquí tienen el mismo sentido, según nuestro análisis, ¿no? A ver. Es que Ning está tomando como referencia de que en sentido antihorario es positivo, digamos. Y entonces, como si vamos haciendo, digamos, de acuerdo al movimiento, el torque en C sería en sentido antihorario y el torque en B sería en sentido horario. Entonces, el torque en 1, como es sentido horario, entonces sería negativo. O sea, Bien. una es a lo que entiendo. Ya. No puede ser, ¿no? Que los dos torques tengan el mismo sentido. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, esta conexión tangencial de acá, pues cambia el sentido de rotación. Ahí, esa cambia el sentido de rotación. O sea, ahí no estoy aplicando bien algún concepto. Claro, a ver, si un ratito ayúdenme acá a analizar esta partecita. Voy a borrar todo esto. Aquí. Primero analizaremos el movimiento. ¿Ya? El movimiento analizaremos. El movimiento. Partiremos del extremo derecho. Del extremo derecho, ayúdenme. Y primero, movimiento. Voy a suponer que se está moviendo esto en este sentido, ¿no? En este sentido. Esto también se va a mover en este sentido, por si acaso, en el movimiento. Y los dientes se van a mover en este sentido. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? El movimiento. Sí. Suponiendo que olvídense del torque, el movimiento. Ya. Ahora, jóvenes, ahora. Voy a cambiar de color. Para que el eje 2, concéntrense en el eje 2, para que el eje 2 se mueva en ese sentido, el torque tiene que ser, estoy de acuerdo que tiene que ser este. Ese tiene que ser el torque. Sí o sí, para que se mueva. ¿Está bien? Para que se mueva. Ya. Ahora, algo así pasa para váyanse al engranaje B. En el engranaje B, para que se mueva en ese sentido, el engranaje B, el torque también tiene que tener ese sentido, ¿no? O no estoy no correcto. Se está moviendo en ese sentido y el torque tiene que tener ese sentido. ¿Qué dicen? Sí, sí, sí. ¿Qué dicen los demás? No sé. Entonces,
fíjense, este torque B sería un torque, no sería este sentido, tendría que ser así este torque. Así tendría que ser, en ese sentido. Por eso hay un signo, jóvenes. Y entonces esto está mal. El torque aquí, el torque 1 tiene que tener ese sentido. Entonces es antihorario. Por eso, jóvenes, no estoy analizando. Acción, reacción, sentido de movimiento. Es una conexión tangencial, invierte el sentido de movimiento. Por lo tanto, ahí el torque interno también se va a invertir, ¿no? Y es por eso que maneja un signo negativo. Volveremos al solucionario, jóvenes. Voy a volver al... Ahí está, ¿no? Entonces, los torques 1 y 2 es fácil calcular. Ahora aquí fíjense, para calcular los ángulos de rotación de los ejes 1 y 2 nomás se llama. Pero esto, ya les he dicho, este 1, a ver, ángulo de rotación 1, ¿dónde está el ángulo de rotación 1? El eje 1. Este es el eje 1. En realidad lo que está calculando es el ángulo de rotación del extremo B con respecto al extremo A, por si acaso. Se llama Φ1, pero eso es ángulo de rotación de B con respecto a A. Pero aquí lo ha simplificado el texto y dice Φ1 le llama. Torque 1, le ha puesto el signo. Y aquí, un signo. ¿Está bien? Y suma, ¿no? Y multiplica por su longitud. Y por lo tanto, el ángulo de rotación, este es negativo. ¿Verdad? Ahora, Φ2, como el torque tiene el otro sentido, sería positivo. ¿Está bien? Ahora, si suma estos dos, hace rato hemos hecho eso, ¿verdad? Hemos sumado estos dos. Al sumar, ¿qué va a hallar? Al sumar va a hallar el ángulo de rotación de este extremo respecto de este extremo. Porque ha calculado la rotación, vuelvo a repetir, de B con respecto a A. Y aquí, cuando ha calculado Φ2, ha calculado la rotación de D con respecto a C. Ah, caramba. C, sí, está bien, C. No, mentira. Hay un detallito acá, me estoy dando cuenta. Ah, fíjense, todavía sabía que había un detalle acá. El ángulo de rotación entre C y B está relacionado, ¿no? con el número de dientes también en esta conexión, jóvenes, ¿no? Esta ecuacióncita, le van a dar una repasadita, pero sabía que hay una relación también, ¿no? De ángulo de rotación con el número de dientes acá. Bueno, y maneja el signo, respeta el signo, ¿no? Entonces, hay una relacioncita ahí para calcular. Entonces, al final suma, pero toma en cuenta esto, jóvenes. Entonces, yo les pido, denle una repasadita a este ejercicio, es el 663, ¿está bien? Por la conexión tangencial principalmente. Hay un signo de por medio, además los ángulos de rotación, ¿no? de este eje, de este extremo, con respecto a este extremo, están relacionados con el número de dientes, ¿no? El número de dientes. Y maneja el signo, tengan cuidado. Y después hace su calculito, ¿no? Hace su calculito para sumar. Pero debe tomar en cuenta el signo, jóvenes. Ya. ¿Qué más, jóvenes? No sé. A ver, le van a dar una repasada. Ya, le dan una repasada. Era que resolvamos ¿no? Mejor, con más calma. Ya. Bueno, tengo otro problemita. Bueno, o algún comentario sobre este problemita medio interesante. El signo, ¿no? Que aparece aquí. Sistemas hiperestáticos. Esto nos faltaría, jóvenes. Podemos... Déjenme ayudar. ¿Dónde está un sistema hiperestático? Ahí está. Otro problemita, pero una de las más importantes aplicaciones del cálculo de ángulos de rotación o deformaciones, que es su equivalente, jóvenes, son los sistemas hiperestáticos, ¿no? Este sistema hiperestático es muy común. ¿Y qué es un sistema hiperestático? Es cuando tenemos
un determinado problema, el cual no se puede resolver con la estática, ¿no? No basta la estática, ¿está bien? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dice, el eje compuesto, mostrado en la figura, consiste en dos segmentos sólidos, ¿no? Uno de aluminio y el otro, sólido segmento, que es brass, no sé, uno es de aluminio y el otro es de otro material, ¿está bien? Que están conectados mediante una brida también, ¿no? Una brida, y están empotrados a las paredes rígidas, ¿no? En A y en C. Latones, sí. Latón, gracias, Ujú. brass, latón y aluminio, entonces tenemos, ¿no? Entonces, el latón, el segmento de latón, uno tiene un diámetro, nos dan el diámetro, nos dan su longitud, ¿está bien? Conocemos la geometría, ¿no? Y el material del latón también, el módulo de elasticidad del latón, 39 gigapascales. El segmento de aluminio, lo mismo, su diámetro, su longitud, y conocemos todo, básicamente, ¿no? Lo que digamos ahorita, el problema es que es un sistema hiperestático, ¿no? ¿Qué más? El segmento de aluminio, perdón, si un momento concentrado, un torque concentrado de 270 newton metros es aplicado a la brida en B, ¿no? Ahí, determine el máximo esfuerzo en los segmentos 1 y 2, en cada eje, ¿no? Y también el ángulo de rotación de B con respecto a A, ya, de B con respecto a A, ¿ya? Ahora, lo bueno acá es que los extremos A y C, sus ángulos de rotación son cero, jóvenes, porque es un empotramiento, ¿no? Dice que la pared es rígida, entonces eso es cero. Ya. Haremos bien nuestro diagrama de cuerpo libre. Aislaremos, por favor, ¿les parece? Ambos componentes. ¿Ya? Entonces, tenemos dos materiales. Entonces, más o menos así, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Ahí están los dos segmentos, ¿no? De latón y de aluminio. ¿Sí? Casi en la parte central se está aplicando un torque. ¿También? Ese torque, espero que estén de acuerdo, con la notación de doble flechita sería más o menos así. El torque externo T le llamamos. 270 newton metros, ¿no? Ahí está. Ahora, esto vale 270 newton metros. En los empotramientos va a haber también, ¿verdad? Va a haber un torque reaccionante. ¿Está bien? Yo quiero suponer que aquí va a haber un torque opuesto, ¿no? Un torque A le llamaremos. Un torque A. Y acá estamos, entonces, yo quiero pensar también, estoy suponiendo estos sentidos, como ha dicho el joven, en estática suponemos, este sería el torque C, ¿no? Torque C, ¿está bien? Pero a ratos un poquito de análisis no está por demás, ¿no? Ahorita no puedo mostrar mis manos, porque con las manos determinamos el sentido, ¿verdad? La dirección de estos torques, pero a ver, el torque en el centro, aquí en B, está torsionando en sentido antihorario y aquí horario. Está bien, yo creo. Creo que está bien mi sentido, jóvenes. Sí, tiene que ponerse, ¿no? Ya. Vamos a ver. Ya, entonces, son torques. Y aquí la única ecuación que disponemos de la estática es que la sumatoria de torques o momentos es igual a cero, ¿no? Momentos antihorario positivos. Y tendríamos, si me ayudan, la única ecuación que vamos a tener es que el torque A más el torque C
es igual al torque T, ¿no? O en otras palabras, torque A más torque C es igual a 270. Ecuación 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Esta es nuestra ecuación. Sistema hiperestático. Se ha puesto lento el internet. Torque A más torque C igual a 270. Ecuación 1. ¿Está bien? No hay más ecuaciones. Sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y, no hay fuerzas, solamente torques, ¿verdad? Es un sistema hiperestático, jóvenes, ¿ya? Es un sistema hiperestático, el cual tenemos que ahora hacer un análisis de, ya no de formaciones, en este caso, ángulos de rotación, ¿ya? Entonces, colocaremos nuestro origen. Yo vuelvo a repetir, estoy acostumbrado a colocarlo acá. Eje X, aquí tenemos un origen, ¿no? Aquí ya tenemos un origen, ahí está nuestro origen. Aquí está X, jóvenes. ¿Vale? Entonces, desde 0 hasta 235, ¿no? Una sección de corte 1 aquí, jóvenes. Sección de corte 1. ¿Bien? Entonces, digo, sección de corte 1, X va a ser mayor o igual que 0, pero menor que 235 milímetros. ¿Ya? Sección de corte 1. Entonces me ayudan, vamos a agarrar esta porción. Ahí está. En realidad más pequeño, ¿verdad? Y sobre, como dijo el joven, latón, si no me equivoco, ese es latón. En el extremo izquierdo estoy haciendo actuar, bueno, no estoy, hay una reacción, que no estoy seguro del sentido, pero hemos asumido ese sentido, el torque A, ¿verdad? Ese es el torque A. Joven. Ya. En la sección de corte acá, ya saben, aparecen acciones internas. ¿Vale? Aparecen acciones internas. Acá tiene que haber, jóvenes, un torque. ¿No? Un torque interno, T sub I, o momento torsor interno, como prefieran. Ese torque interno tiene que tener ese sentido, sí o sí, para poder cancelarse, ¿verdad? Pues acá la estática nos va a decir que el torque interno es igual al torque A nomás, que desconocemos, ¿verdad? El torque A desconocemos. Es parecido a lo que hemos hecho en sistemas hiperestáticos en tracción, ¿ya? No hay más, el torque interno, y podemos calcular, bueno, lo que nos pide es, como es un sistema hiperestático, vamos a aprovechar la deformación, que en este caso es el ángulo de rotación. ¿Qué podemos calcular acá, jóvenes? Podemos calcular el ángulo de rotación del extremo B con respecto al extremo C. Perdón, extremo B con respecto al extremo A, ¿no? Esto es B, que es B, y esto es A aquí, ¿no, jóvenes? También, entonces, B con respecto a A podemos calcular. Como es diámetro constante, esto es simplemente, jóvenes, el torque interno, este torque interno de acá, ¿no? Torque interno, la longitud L1 le llamaré de ese tramo, que es 235 milímetros. G y la inercia polar. ¿Está bien? Entonces no hay nada que hacer ahí. El ángulo de rotación de B con respecto a A es igual a ¿cuánto, joven? Entonces, torque interno es el torque A, ¿verdad? El torque reaccionante A. Ojo, sentido, antihorario, positivo. Esto lo voy a considerar positivo, ¿ya? L1. Caramba, ¿no? Voy a empezar algebraicamente nomás. G, inercia polar. La inercia polar, por si acaso, es pi, aquí le pondré 32, pi, y el diámetro que tenemos, si no me equivoco, es el diámetro 1, ¿no? Los dos ejes tienen el mismo diámetro, ¿no? ¿O no? Ahí está. Aquí el 18, 1, y el otro, no, son distintos diámetros, 24, ¿no? 18 y 24. Bueno, tenemos las longitudes por si acaso, tenemos los módulos de elasticidad cortante. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, entonces lo dejaré así, por favor. Ese es el ángulo de rotación. No puedo calcularlo, ¿verdad? Porque no conocemos esto, torque A, el momento reaccionante. Ya. Bueno, de la misma forma, vamos a hacer una sección de corte, le llamaremos sección de corte 2. ¿Ya?
pero esto va a ser válido para X mayor que 235 milímetros, ¿no? Pero menor o igual que, ¿hasta dónde vamos a ir? ¿Qué longitud tiene esto? ¿Cuánto da? O sea, empezamos desde acá y terminamos acá, ¿no? A lo largo de todo esto. ¿Está bien? Desde 235 hasta 235 más 165, ¿cuánto es? 300, 400, ¿estoy bien? Toda la longitud es 400, ¿no? Sí, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Correcto. Entonces, desde 235 hasta 400 milímetros. Así va a ser válida nuestra ecuación. Esta ecuación de acá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me voy a copiar todo esto. Voy a copiar. Copiar. Mi sección de corte. Ahí está. Torque A, el torque de 270. Este torque, esto nada que ver ya. Y como es sección de corte, lo voy a empequeñecer un poquito. Ahí está, así, ¿no? Ahora, jóvenes, aquí. Fíjense, ya he hecho mi sección de corte, ¿no? ¿Está bien? He agarrado, estoy acostumbrado a agarrar la porción izquierda, siempre les he dicho, entonces agarro la porción izquierda y ahora acá, en la sección de corte, tiene que aparecer un momento. No sabemos, bueno, ahorita no sabemos, o por lo menos, digamos, no tenemos la percepción de qué sentido tendrá. Yo les recomiendo siempre, ustedes asuman, voy a asumir que tiene el mismo sentido que el de hace rato en la anterior sección de corte. El torque interno 2, este deberíamos llamarle torque 1, ¿no? ¿Dónde está el torque 1? Aquí está, el torque 1 le llamaré este. ¿No? El torque 1 es igual al torque A. El torque 2, estoy asumiendo, es posible que este torque tenga el otro sentido. Ahora, si ustedes quieren cambiarle el sentido, no hay problema, pero hay un signo de por medio ahí, ¿no? Ahorita torque 1, torque 2 para mí tienen el mismo signo, ¿verdad? Bien, entonces torque 2 estoy asumiendo que vamos a tener acá, ¿qué va a decir la estática? Que el torque 2, ¿estoy bien? Más el torque T es igual al torque A, ¿estoy bien? Torque 2 más torque es igual al torque. O torque 2 es igual a torque A menos T, que es 270. Así quedaría. Entonces, acabo de calcular el torque 2. ¿Está bien? El torque 2. Pueden hacer lo mismo con la porción derecha, pero no les recomiendo porque ahí el sentido, eso ya un poquito les va a confundir. Acá, en ambos casos, estoy asumiendo que torque 2 y torque 1, antihorario. ¿Está bien? El mismo signo voy a manejar. Luego la estática ya saben que nos va a corregir si es que hemos asumido mal. Ya. Bueno, entonces, ahora, ¿qué puedo calcular? Rotación. ¿El ángulo de rotación de qué? Del extremo. ¿Qué extremo es este, jóvenes? Extremo C. Extremo C respecto del extremo B. Este es el extremo B. El extremo C está por acá, ¿no? Eso es igual al torque 2 por la longitud 2, ¿no? G2, inercia polar 2. Inercia polar 2. Eso corregiría aquí arriba, ¿no? Porque, ¿qué le he puesto acá? L1, aquí G1 debería ser. G1 pi diámetro 1 a la cuarta, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Pi diámetro 1 a la cuarta. Así quedaría, joven. Pi, ¿de qué sería? Entonces, este ángulo de rotación de C con respecto a B sería torque 2, longitud 2, 32 aquí. Pi diámetro 2 a la cuarta. Así quedaría. Bueno, ahora, acostúmbrense a sumar. Vamos a sumar, jóvenes. Vamos a sumar, ¿ya? Entonces, ya tengo los ángulos de rotación del extremo B con respecto al extremo A. Tenemos el ángulo de rotación del extremo C con respecto. ¿Qué me dice aquí? Que
como está empotrado, jóvenes, acá, primero phi A vale 0, jóvenes. 0 radianes, ¿sí o sí? ¿Cuánto vale phi B? Phi B también vale 0 radianes, ¿no? Puntos entre A y B sí tienen rotación, sí van a rotar, ¿ya? Entonces, pero ya hemos calculado para cada porción el ángulo de rotación relativo. Si sumamos, eso van a ver que nos va a dar 0. A ver, ayúdenme. Entonces, ¿dónde está? Esto, por si acaso, es el ángulo de rotación de C menos el ángulo de rotación de B, ¿verdad? Así es eso. Y el de arriba, ¿dónde está? Esto es el ángulo de rotación de B menos el ángulo de rotación de A. Por si acaso, esto es el ángulo de rotación de B menos el ángulo de rotación. Si suman, aquí lo voy a empequeñecer, jóvenes, sumen esto. Esto más esto. ¿Cuánto va a dar? Si sumo, vuelvo a repetir, esto más esto. Primero, ya les he dicho, A es 0. B, perdón, C es 0 también, ¿no? Y fíjense, si suman, phi B menos phi B va a dar 0. Y era de esperarse. Eso es lo que le hemos llamado nosotros geometría de la deformación. En este caso sería la geometría del ángulo de rotación, algo así, jóvenes, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. Si sumamos phi B, ¿cuál es el primerito? Phi B con respecto a A, más el ángulo phi de C con respecto a B, esto va a ser, tiene que dar 0. Esto es lo que le llamamos geometría de la deformación, le hemos llamado, pero en este caso sería geometría de el ángulo de rotación. Le llamamos nomás geometría de la deformación, porque el ángulo de rotación va asociado con una deformación, ¿verdad? Geometría de la deformación. ¿Está bien? Esta es la ecuación que nos interesa. Y se cumple que es 0. ¿Está bien? Bien, entonces, sumen, ¿no? O aquí los reemplazo por si acaso. Esto es phi B menos phi A más phi C menos phi B, ¿no? Se van estos dos. Phi B con phi B se van. Y A y C, como está empotrado, es 0 también. Se cumple que todo esto es 0, jóvenes. ¿Ya? Sumamos. Reemplazamos. Tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Dónde está? Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Reemplazamos 2 y 3. 2 y 3 en la ecuación 4 le ponemos. Aquí está la ecuación 4. Ecuación 2 y 3 en la ecuación 4. Y ya vamos a tener nuestra ecuación auxiliar, ¿no? ¿Dónde está ecuación 2? Ecuación 2. Ecuación 2, ahí está. Que es el torque. Perdón. Esta es la ecuación 2, ¿no? La ecuación 2. Y esta es la ecuación 3. Entonces la ecuación 2 es, dice 32 veces T sub A, L1, estoy reemplazando jóvenes, no más, G1 y diámetro 1 a la cuarta, más la ecuación 3 está allá arriba, igual es 32 veces torque 2, pero el torque 2, aquí está jóvenes, ¿dónde es el torque 2? El torque 2 es, por si acaso, T sub A menos 270, pues, por L2, G2, pi, diámetro 2 a la cuarta. Todo esto tiene que ser igual a 0. Esa es la ecuación, jóvenes, auxiliar que nos proporciona la geometría de la deformación, en este caso del ángulo de rotación. ¿Está bien? Pi 32 se va a ir, y ahí ya tenemos una ecuación auxiliar. De la cual, ¿qué podemos despejar de ahí? T sub A, ¿cuánto vale el torque reaccionante en el extremo izquierdo? ¿Verdad? De ahí podemos despejar. Entonces, a ver, ayúdenme. ¿Y aquí cuánto vale torque A? Torque A, que vaya todito a dividir. Torque A más... No es tan sencillo el despeje, ¿no? Hay que ser ordenado. Pero hasta ahí, jóvenes, ¿algún comentario, alguna pregunta? Yo diría, esta es la ecuación estrella. La geometría de la deformación.
De ahí sale una ecuación adicional para este sistema hiperestático. Para esto, digamos, es importante el cálculo del ángulo de rotación. ¿Está bien? Para esto. Entonces, de ahí tenemos nuestra ecuación auxiliar. ¿Ya? Esto 270 le colocaré T nomás, ¿les parece? T, porque es el torque que le hemos aplicado, ¿no? Para que todo esté algebraico. Entonces, factorizaré TA. T sub A. Voy a factorizar. Me va a quedar L1, G1, diámetro 1 a la cuarta, si no me equivoco. Más L2, G2, diámetro 2 a la cuarta. Así quedaría, si no me equivoco, si factorizo T sub A. Igual a torque L2, si no me equivoco, y G2, diámetro 2 a la cuarta. ¿Está bien mi factorización? L2, G2, diámetro 2 a la cuarta. Y ahora es un despeje nomás, ¿no? Un despeje y reemplazar el torque A. El torque A entonces valdría T sub 2, L sub 2, G sub 2, diámetro 2 a la cuarta. Aquí quedaría L1, G1, diámetro 1 a la cuarta, más L2, G2, diámetro 2 a la cuarta. Algo más se puede simplificar, tengo la impresión. Sí, ¿no? Sí. Entonces, T sub 2, L sub 2, fracción. Y tendríamos G2, diámetro 2 a la cuarta, G1, diámetro 1 a la cuarta, todo esto por L1, más L2, así quedaría. Y fíjense, pueden revisar incluso las dimensiones, nos va a dar en dimensiones de torque, ¿no? Torque. ¿Está bien? Y entonces, por favor, calculemos el torque A. Torque 2. ¿Hemos calculado el torque 2? ¿Cómo que torque 2? ¿Dónde saco torque 2? No es torque 2, no es el torque aplicado. Es el torque aplicado, que era 270. 270. Por la longitud 2. ¿Cuánto es la longitud 2? Ahora es reemplazar datos, ¿no? ¿Cuánto vale? 165, ¿no, jóvenes? ¿Estoy bien? 165. Por 165. Dividido entre G2 y G1 necesito. G2 y G1. $24 y 39, joven. Sería 24 sobre 39. Los diámetros a la cuarta. Se van a simplificar. En milímetros los reemplazaremos, por favor. 24 sobre 18. Ay, no, me estoy equivocando, joven. Los módulos de elasticidad G son 28 gigapascales y 39 gigapascales. 28 y 39. ¿Qué he hecho acá? 28. Y los diámetros 2 y 1. Diámetro 2 y 1. Diámetro 2. Diámetro 2. 24 y 18. 24 y 18. Pero todo esto elevado a la cuarta, ¿sí va a quedar? Por L1. L1 en el gráfico. 235. Más L2 que es 165. Ese calculito, jóvenes, por favor, torque A. Así como está. Si se dan cuenta, los gigapascales con los gigapascales se van a ir. Los milímetros con los milímetros se van a ir, ¿verdad? Y entonces, eso nos va a dar en las unidades de T, que es Newton metro. Por favor, un calculista o una calculista. 63.8. 63.8. Escucha, un ratito, buscaré la respuesta, ¿eh?
¿Qué ejercicio es? Es el ejercicio 676. Pucha, 676. Ah. El torque A, ¿no? El torque. Perdón, ¿cuánto dijiste? Contaré. ¿Cuánto, perdón? 63.8. 63, así, 8 Newton metro. Perfecto, está bien. Torque 1 le está llamando acá. 63,8041, dice Newton metro. Está bien. Nos ha dado positivo, entonces está bien asumido nuestro sentido. En el otro extremo, calcularemos el torque. ¿Dónde está? El torque. ¿Por qué le llamo torque 2 aquí? Torque A. Y este debe ser el torque C, ¿no? Torque C, ¿o no? Torque. Ah, perdón. No, está bien, ese es el interno, ¿no? ¿Dónde está mi ecuación de estática? Ah, aquí está. El torque C. El torque C va a ser igual a 270 menos el torque A, que me lo han calculado 63,8. Ya tengo el torque C, ¿no? Por si acaso, ¿cuánto vale el torque C? Debería valer 206,2 sería. 206,2. Perfecto. Positivo. A ver, vean el solucionario. Negativo saca. Es que debe haber asumido el otro sentido. Yo he asumido el correcto. Hemos asumido el correcto, por lo visto. 206,2. Y él saca menos 206. Pero es que debe haber asumido ese. Entonces, como me da ambos positivos, hemos asumido bien el sentido. ¿Ya? Bueno, ya tenemos los dos torques. Esas son las reacciones, ¿no? Los momentos reaccionantes en las paredes. Ya. Ahora. ¿Qué es lo que pide? No nos pide las reacciones, nos pide el máximo esfuerzo cortante en los segmentos 1 y 2. Tau 1, tau 2, ¿no? Pero ya se puede, pues, jóvenes, ya se puede con los... Entonces igual, les responderemos, ¿no? Tau 1 es el torque, el momento torsor 1 interno, ¿no? Por el radio, el diámetro medios, el diámetro 1 medios. Bueno, ¿saben qué? Esta fórmula es conocidísima, es 16 veces el torque 1 pi diámetro 1 al cubo, es esa. Simplificando, jóvenes, por si acaso, ¿ya? Entonces, 16 veces el torque 1, ¿cuánto vale el torque 1? El torque 1. El torque 1, ¿se acuerdan? Aquí está. El torque 1 es igual a T sub A nomás, ¿no? Por si acaso, o sea, al torque en el empotramiento. El torque 1, ¿cuánto vale T sub A? 63,8. ¿Está bien? 63,8. ¿Está bien? Dividido entre pi, el diámetro 1. El diámetro 1 es 18. 18 por 10 a la menos 3. Esto al cubo. Por favor, bueno, sé que lo verifiquen. El tau 1, según el texto, 55.7 megapascales. Dice. 55, pero verifiquen, por favor. Por favor, 16 por 63,8. Sí, que sale 55.7. 55.7. El tau 2 es lo mismo, ¿no? 16 veces el torque 2, pi, y el diámetro 2 al cubo, ¿no? 16 veces. ¿Cuánto vale el torque 2? Eso tal vez es importante. ¿Dónde está el torque 2? Aquí está el torque 2. El torque 2. Vale T sub A. Es un torque interno, ¿verdad? Torque A, que es 63,
8, ¿no? 63,8 menos 270, negativo, jóvenes, fíjense. Entonces, el torque 2, ¿cuánto da esto, por favor? 63. Menos 206,2. Ah, claro, es el otro, ¿no? Menos 206,2. Pero ojo, este es el torque interno, ¿no? Otra cosa es el torque externo, el torque reaccionante. 206,2. Le podemos colocar el signo, no hay problema. Solamente que estos esfuerzos cortantes tienen sentidos opuestos. Le ponemos nomás 206,2 dividido entre pi y esto es 24. 24 por 10 a la menos 3 al cubo. De acá el torque, el tau, el esfuerzo cortante. Estos son los máximos, los que estamos calculando por si acaso. Los máximos. Debería dar 76,0 megapascales. Sin que sale 76. Ah, bueno, hay un signo. Pero ¿saben qué? Aquí le ponemos el signo. En esfuerzos normales es importante ese signo. Ahorita. En esfuerzos cortantes no tanto, jóvenes, porque rara vez vamos a sumar esfuerzos cortantes, la verdad, ¿no? Pero ya, le ponemos, es que, por ejemplo, ¿se acuerdan? El más en esfuerzos normales significa tracción y el menos compresión. Aquí no tiene sentido eso. No podemos decir compresión, simplemente son sentidos opuestos esos esfuerzos cortantes, ¿ya? Pero bueno, 55 y 76. El texto, discúlpeme, le vale. A ambos le pone positivo, por si acaso. Pero el sentido es opuesto de esos esfuerzos cortantes, ¿no? En la periferia. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero? Aquí, si nos vamos acá, aquí en la periferia, en la parte más, el tau máximo es así, ¿de acuerdo? Es una distribución lineal. Esa es una distribución, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Desde el centro. En cambio, en el otro es sentido opuesto. Así más o menos. Eso nomás es. El sentido opuesto es como, no nomás, por si acaso. ¿Ya? Eso en la periferia. Bueno. Inciso B. ¿Qué nos pide el inciso B? ¿Dónde está? B. El ángulo de rotación del extremo B respecto al apoyo al empotramiento A, ¿verdad? Ángulo. Pero eso podemos calcular. Tenemos, pues, ¿no? Acá. Esto nos está pidiendo, por si acaso. Eso. Ángulo de B respecto de A. Pero el ángulo de A es 0, ¿no? Entonces, el ángulo de rotación de B nomás. Entonces, el inciso B, ¿dónde está eso? ¿Dónde está el ángulo de B con respecto a A? Aquí está. Bien, este coseno, ¿no? 32 veces T sub A, L1, G1, pi diámetro 1 a la cuarta. Me lo copio esto. Se lo copio. Y es reemplazar. Ahí. ¿Está bien? Entonces, reemplazaremos, por favor. 32. El torque A. El torque A, ¿dónde está el torque A? 63,8. L1. Ahí sí entran las dimensiones, ¿no? La longitud L1 que es 235. 235 por 10 a la menos 3. Lo voy a colocar ahí. Dividido entre G1, el material G1. G1, 39 gigapascal. Estoy ya pasando con 39 por 10 a la 9. Por pi y por diámetro 1. Diámetro 1 es 18. 18 por 10 a la menos 3 a la cuarta. Eso es lo que nos están pidiendo. Pero ojo, esto es phi de B menos phi de A. Pero phi de A es 0, es empotramiento. Entonces, en realidad estamos calculando el ángulo de rotación de B. De esa parte donde está la brida, ese ángulo ¿cuánto está rotando? Entonces, según... Inge sale 0.0373. Igualito que el texto. No he encontrado errores en ese texto, la verdad. Entonces, por eso me gusta resolver ahí. Ese es el ángulo de rotación de B.
que también es el ángulo de rotación de B con respecto a A, pero como es empotramiento, A, su rotación es 0, ¿ya? Listo, jóvenes, ese es nuestro... Con eso yo creo que ya hemos practicado un poco torsión. Desde la siguiente clase, la siguiente semana, vamos a avanzar ya flexión. Ese es el último tipo de carga, las cargas de flexión. Ya después de flexión, ahí termina prácticamente la... Es largo, pero ese capítulo. Termina... Ya habríamos estudiado los 5 tipos de carga y después nos metemos a esfuerzos combinados. Ya un poquito más complejo el análisis. ¿Algún comentario, alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, muchas gracias por su presencia. Nos vemos una entonces. pregunta. Dime. Para la siguiente prueba, entonces, va a entrar torsión, problemas igual de este tipo, de estáticamente indeterminado. Más cortitos. Ah, claro, sí. De seguro que va a haber un problema hiperestático como este. No les voy a pedir tantas cosas, pero en este caso, ¿no? Es el momento reaccionante, digamos. Algo parecido. ¿Ya? Claro, sistemas hiperestáticos. Igual es un poco largo este tipo de problemas. Algún problema cortito, tal vez con engranajes, ¿no? Y obviamente esfuerzos cortantes, el cálculo de esfuerzos cortantes máximos. ¿Ya? Está bien, gracias. Jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Y Sí. una pregunta, las clases grabadas, ¿a qué lugar lo estás subiendo? Porque busco en Jam, si no encuentro. Generalmente en publicaciones